Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que con cada compra aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Fractal Universe es una banda de Francia que este año nos presentan su más reciente disco The Impossible Horizon. Yo sinceramente esta banda no la conocía hasta que Metal Blade me mandó el disco para reseñar, y cuando es así yo lo que suelo hacer es escuchar los discos anteriores de la banda para entender el mambo de la misma. Así ya puedo ir conociéndolos y también tengo una base de información sólida como para reseñarlos. Y después de escuchar los discos previos me doy cuenta de que en este álbum específicamente la banda como que se animó a ir más allá con su sonido experimental. Exploran este área mucho más que antes. Sí, este es un disco de 57 minutos de puro metal extremo experimental que resulta ser bastante interesante porque es diferente en todo. O sea, acá yo no puedo juzgar si el disco es bueno o es malo, porque es algo que no pertenece a ningún ámbito en específico. Tengo un puntaje igual, pero lo van a ver al final de la review como siempre. El sonido de este disco es muy variado y muy impredecible. Muy impredecible, creo que esa es la mejor palabra que puede definir a este disco. Y la portada también nos habla mucho del álbum, porque te muestra algo en concreto, algo que distinguís, pero al mismo tiempo hay tantos elementos en la imagen que no se llega a entender muy bien qué es lo que intenta mostrarnos o representarnos. Bueno, lo mismo pasa con la música. La banda se dedica a hacer death metal progresivo con algunas influencias del técnico y elementos melódicos y otros de la música jazz, como el saxo. Un ejemplo de esto es la canción 2, que es la primera canción en donde aparece este instrumento, de manera random. O sea, no te lo esperás, y así como hay voces duras y rasgadas, también hay voces y secciones melódicas, pero literalmente bien melódicas, nada que ver con el lado extremo que nos presentaron en un principio. Y también hay otras secciones en las que las voces están respaldadas por una segunda voz y por otros arreglos. O sea, ya con todo lo que te estoy diciendo solamente de la voz, te imaginarás todos los ámbitos y terrenos que la banda toca durante el disco en todos los instrumentos. O sea, si esto lo tiene solamente la voz, imagínate todas las variaciones que tienen todos los demás instrumentos. Aunque igualmente no me gustó la ejecución de la voz melódica. Siento que está en algunas partes de ciertas estructuras en donde no encaja. Entiendo que están haciendo algo experimental, entiendo que están haciendo algo distinto, pero hay veces como, no sé, hay una canción en la que la banda lleva un estilo en toda su estructura, más death metal, todo así rápido, pesado, y el cantante está cantando como si estuviese en una banda de rock alternativo. O sea, canta muy melódico y no encaja con la estructura y el estilo que se está llevando. Entonces eso es algo que por lo menos a mí me disgusta y no me llega a atrapar el sonido que me presentan. Siento a la voz melódica muy fuera de contexto y poco agradable. Igual eso es algo que se repite muchas veces en este disco y también en muchas bandas de este estilo. O sea, meten tantas cosas distintas en el disco que realmente no sabes cómo disfrutarlo o a dónde quieren llegar con la pista. En el caso de las guitarras juegan con diferentes afinaciones y estilos de riffs. La batería alterna entre melodía y death metal rápido y pesado. Pero se nota que la acústica de la batería no está hecha para que sea o se escuche como una batería de death metal o de metal extremo. Cuando ellos se meten en la estructura de metal extremo, la batería suena rápido, suena brutal, pero se escucha con una acústica hecha para que se dirija hacia un lado más rock alternativo o melódico. O sea, la manera en la que está producida la batería claramente es para que no se escuche del todo como una batería de metal extremo. Y por lo tanto no apunta a darnos una batería propiamente de death metal. Por lo que cuando toca este ritmo, este instrumento, se nota que le están dando con todo, pero no está siendo del todo brutal, por decirlo de alguna manera. Esta banda me hace acordar mucho a Igor, o sea, van por el mismo lado. Es música sin límites, totalmente fuera de contexto y con sorpresas constantes. Las estructuras y las composiciones de este tipo de música no son para nada predecibles. Puedes escuchar algún tipo de death metal y de la nada suena un saxo, de la nada suenan melódicos, como si fueran, no sé, los Beatles, por decirte algún ejemplo, por tirarte alguna banda, no sé qué ejemplo ponerte, pero a lo que voy es que esa melodía a la cual cambian es muy tranquila y muy alejada de lo que vendría a ser una melodía, no sé, de death metal melódico o de heavy metal normal. También de la nada suenan progresivos, meten arreglos, meten un montón de cosas. Es un viaje y es una experiencia diferente, totalmente distinta
lo que estamos acostumbrados a escuchar normalmente. Tiene igual algunos riffs, momentos y estructuras el disco bastante buenos, pero tampoco te hacen decir, che, qué pedazo de disco. O sea, simplemente sirven para darte cuenta de la capacidad técnica que tienen cada uno de los integrantes. Ellos te demuestran que pueden literalmente tocar y hacer de todo en su música. Pero como prácticamente decía al principio, este no es un disco para todos. Es un disco que está en la media de discos para mí, porque si les gusta, le va a gustar a un nicho bastante específico de personas esta música. Esto es para las personas que realmente les gusta la música, lo progresivo y sobre todo las cosas raras, porque no es algo que se escucha así nomás y lo entendés a la primera. Es un disco también para la gente que le gusta ser desafiada musical y mentalmente. Igual, aunque a mí no me gustan este tipo de combinaciones, no es un disco malo, pero tampoco es un disco bueno. Simplemente considero que no es lo mío. Y por eso, al quedarse en la media de discos, yo decido darle un 7. A la gente que le gusta y consume este tipo de discos, les va a gustar, olvídate, totalmente. Pero la gente que no escucha este tipo de música, o al público masivo, la verdad que no. Es música demasiado compleja, con muchos cambios de tiempo, de estilo, muchos elementos y factores agregados y encima ejecutados de diferentes formas, que no pegan o que no van con el estilo que están haciendo. Como te decía anteriormente, hay una parte en la que suenan sumamente rápido y van de manera muy extrema y el cantante elige ejecutar voces demasiado melódicas que no van. ¿Entendés? O sea, es como que está fuera de contexto lo que están haciendo. También hay instrumentos como el saxo, por ejemplo, que está buena la inclusión de un instrumento así, pero muchas veces siento que lo metieron en partes donde no debieron haberlo usado, porque no era necesario, o sea, no le aportó nada a la pista. Se sintió como, bueno, agregamos el saxo acá para que vean que nuestra propuesta es distinta, que somos una banda distinta y que nuestro sonido es distinto. Pero en realidad ya a esta altura tan distinto no es, porque hay varias bandas que se dedican a hacer este tipo de mezclas y de cosas. Así que es como, bueno, gracias a esto algunas secciones como que aportan poco y nada al disco. ¿El disco se disfruta? Sí, se disfruta, pero porque está hecho para eso, para apreciar la música, para apreciar los elementos y la técnica de los integrantes. Si vos lo escuchás con poca atención o mientras estás haciendo algo como, no sé, limpiar o estudiar o lo que sea, no vas a entender el flash del disco, porque se trata de eso, prestar atención y disfrutarlo como si estuvieses sentado viendo una banda que está tocando para vos y vos estás disfrutando del show, de un show exclusivo que están dando para vos. Tenés que estar ahí y meterte, o al menos intentar meterte en el flash del disco. Así que nada, me encantaría mucho conocer sus opiniones acerca de este trabajo y esta banda. ¿Qué les parece? ¿Les gusta toda esta mezcla de instrumentos y estilos, o consideran al igual que yo que al meter tantas cosas en una obra no se llega a entender a dónde quieren llegar, o no se entiende mucho lo que quieren hacer, y por lo tanto es muy complicado llegar a captar la atmósfera del álbum? Dicho esto, síganos en Instagram y en Facebook, que ya en ambas redes somos más de 1200 personas. Les agradezco mucho su apoyo y espero que pronto lleguemos a los 10.000 seguidores, pero para eso necesito su clic por allá, que con eso nos ayudan un montón y aparte reciben contenido exclusivo de Over Music que no se sube acá al canal de YouTube. También recuerden suscribirse, compartir el video, darle like y nos estamos viendo en la próxima reseña.